Amados hermanos y amigos, les saludo con la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Un domingo más, día del Señor, de adoración congregacional, día de adoración pública donde nos reunimos con el propósito elevadísimo de honrar a nuestro sabio y buen Dios. El Señor ha sido muy bueno con nosotros y la verdad es que hemos sido muy beneficiados de parte de Dios, no solamente con las cosas materiales que Él ha añadido a nuestras vidas sin merecerlo, sino principalmente con el obrar de su Espíritu transformando nuestras vidas a la semejanza de su Hijo amado Jesucristo, según su voluntad, como Él mismo lo prometió. Antes de comenzar este sermón, quiero pedirles que por favor inclinemos nuestros rostros reverentemente y vayamos al Señor en oración. Padre Celestial, en esta mañana tu pueblo se ha congregado con el propósito muy especial de escuchar tu voluntad proclamada. El centro del culto cristiano es, sin duda alguna, la predicación de tu palabra. Siendo así, Señor, queremos pedir tu asistencia. Sabemos, Señor, que este es el clímax de nuestro culto a ti. A través de prestar atención a tu palabra y a tu voluntad revelada a nosotros, Señor, te decimos con nuestra actitud, con nuestros pensamientos, que te amamos, que deseamos hacer tu voluntad, que necesitamos de ti, Señor, urgentemente para poder vivir vidas que te agraden. Por eso, venimos a ti, Señor, y pedimos tu favor. Rogamos que tu Espíritu obre en nuestros corazones de una manera que aún para nosotros y principalmente para nosotros sea evidente, Señor. Tu obrar en nuestros corazones. Que tu Espíritu dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Te lo pedimos, Señor. Quebranta nuestros corazones endurecidos. Sensibilízanos ante tu bendita palabra. Usa a tu siervo, Señor, a pesar de sus imperfecciones y sus abundantes pecados. Señor, qué gracia tan grande poder predicar tu palabra, Señor. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Te pido, Señor, que hoy nos asistas, nos ayudes, nos dé la bendición de poder salir de aquí muy edificados. No permitas que nos vayamos sin provecho alguno. Te lo pido en los méritos del Señor Jesucristo, para el bien de nuestras almas y para tu gloria. Amén. Hoy, por la gracia de Dios, culminaremos nuestra serie que hemos titulado El hogar consagrado a Dios, por medio de la cual hemos considerado el propósito divino de la familia y los deberes que cada uno de los miembros de ella deben llevar, deben cumplir, se deben esforzar en vivir, deseando que Dios nos conceda un entendimiento correcto de estas verdades y mucha gracia para vivir vidas que le agraden, a fin de poder glorificarle, a fin de poder tener hogares genuinamente piadosos. La
La semana pasada, con la ayuda de Dios, dimos inicio al trato de este asunto tan vital y tan importante como es el tema de la adoración familiar. Respondimos a la pregunta: ¿por qué debemos practicar la adoración familiar? Abordamos algunas razones con el propósito de demostrar que dicho concepto es un deber bíblico. Entre ellas estaban, en primer lugar, porque los padres tienen la responsabilidad dada por Dios de instruir a sus hijos. En segundo lugar, vimos que la Escritura está saturada del ejemplo de hombres piadosos que practicaron este deber junto a sus familias. En tercer lugar, la práctica de este deber nos provee el escenario perfecto e idóneo para la evangelización y el discipulado de nuestros hijos. Y en último lugar, para producir verdadero gozo en nuestros hogares. Gozo del Señor en medio de las pruebas y las aflicciones. Aún gozo del Señor en medio de la abundancia. Siempre necesitamos del Señor. En la abundancia o en la escasez, Él es lo más necesario para nuestras vidas. Y podríamos exponer al menos una docena de razones más para argumentar que este deber es un deber bíblico y que sí debemos adorar a Dios junto a nuestras familias. Y aún así, tal vez haya algunos para los cuales estas razones no sean suficientes para convencerlos de que este es un deber bíblico, y más triste aún, estas razones no los muevan a rendir adoración a Dios, quien merece toda nuestra adoración, por causa de quien Él es, por causa de su dignidad, además de los muchos beneficios que nosotros recibimos de este deber. Acerca de esto, Charles Spurgeon dijo: confío que no haya nadie aquí entre los presentes que profese ser seguidor de Cristo y no practique también la adoración en su familia. Tal vez no tengamos ningún mandamiento específico para ello, pero creemos que está tan de acuerdo con el don y el espíritu del Evangelio, y que el ejemplo de los santos es tan abundante y lo recomienda tanto, que descuidarlo sería una extraña incoherencia. Y simplemente menospreciarlo sería un gran pecado. Finalmente, esta no sería más que una excusa para aquel que no tiene cuidado de su alma, y mucho menos del cuidado de las almas de aquellos sobre quienes Dios lo ha colocado. Ruego, al igual que mi hermano hace unos cuantos siglos atrás, que no haya entre nosotros ninguno de corazón malo, lleno de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, sino que por el contrario puede haber en nosotros una disposición al menos de reconocer que este es un deber bíblico y que Dios nos conceda la gracia de ser constantes en llevarlo a cabo. Recordemos la frase del puritano Thomas Watson, que dijo: si Dios no tiene una iglesia en tu casa, el diablo tendrá una capilla. No podemos esperar, amados hermanos, la bendición del Señor en nuestras vidas y en especial en nuestros hogares si descuidamos la adoración a Dios. No podemos esperar la bendición de Dios, ni material ni espiritual, en nuestras vidas si descuidamos la adoración a Dios. La semana pasada respondimos a la pregunta: ¿por qué debemos practicar la adoración familiar? Y con la ayuda de Dios hoy responderemos cómo debemos hacerlo. Si ya respondimos por qué debemos practicarla, hoy responderemos cómo debemos hacerlo. Pero antes de ello les pido que me acompañen en sus Biblias al libro del profeta Ezequiel, capítulo 8,
versos del 4 al 12. Profeta Ezequiel, capítulo 8, versos del 4 al 12. Dice así la bendita palabra del Señor. El Señor puede hablar a su pueblo en esta mañana. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Cada uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Qué impactante y aterradora visión recibió Ezequiel. El pueblo de Dios, aún peor, los ancianos del pueblo y sus familias, no eran cualquiera, hermanos. Los ancianos del pueblo y sus familias ofrecían culto de adoración secretamente en sus corazones a dioses falsos. Aun cuando al parecer externamente estaban adorando al Señor. Cosas abominables y horrendas son las que describe este pasaje. El pueblo de Dios externamente estaba ofreciendo adoración a Él, pero secretamente en sus almas rendía adoración a dioses falsos que no satisfacen ni son dignos de adoración. Lamentablemente, al igual que en los días de Ezequiel, en lugar de los hogares a nuestro alrededor estar elevando un altar para alabanza al único Dios verdadero, si nosotros pudiéramos abrir un hoyo y cavar un agujero en la pared de los hogares de nuestra nación, ¿a quién estarían sirviendo y adorando los que allí viven? ¿Qué es lo que normalmente se adora en cada uno de los hogares venezolanos? ¿A qué se le dedica el tiempo? ¿Qué tenemos mayor intención e inclinación de hacer? Con toda seguridad, al hacer esto encontraríamos en muchos hogares, incluso de los que se profesan cristianos,
altares para servir a toda clase de dioses falsos, a los placeres mundanos, a los deseos de la carne, a la televisión, al internet, altares levantados a los videojuegos o cualquier clase de entretenimiento en vez de encontrar un altar encendido al Señor. Sobre esto, Charles Spurgeon dijo: rendimos nuestras fuerzas y lo mejor de ellas a Mamón, Dios del dinero, y nuestro cansancio y las sobras de nuestro tiempo a Dios. Nos asombraríamos de las cosas a las que se le rinde mayor tributo y se le dedica más tiempo aún en los hogares cristianos. Tiempo que ha sido robado a Dios. Sí, hemos robado a Dios, el cual se debería usar para orar, leer las Escrituras o pasar tiempo en familia, en conversaciones intencionales sobre Dios y su palabra. Hermanos, en muchos de los hogares no pueden ni siquiera entablar una conversación. Algunos llegan a la casa a continuar trabajando o pensando en el trabajo o a entretenerse. ¿Y qué sucede con la adoración familiar? La adoración a Dios es descuidada por completo. O en el mejor de los casos, es relegada a un espacio de tiempo muy reducido o llevada a cabo de manera obligatoria, rutinaria, gravosa, sin deleite alguno. La triste verdad es que decimos no tener tiempo para la adoración familiar porque preferimos emplearlo en otras cosas que nos generan mayor placer. La triste verdad es que decimos no tener tiempo para la adoración familiar porque preferimos emplearlo en otras cosas que nos generan mayor placer. Hermanos, si Dios nos permitiera ver como en visión lo que ocurre en nuestros hogares, ¿qué veríamos? ¿A qué dedicamos mayor tiempo? ¿Qué tenemos mayor inclinación en hacer? ¿Qué es aquello en lo que verdaderamente nos regocijamos, nos deleitamos? Y no quiero ser malinterpretado. No estoy diciendo que todo acto de entretenimiento sea un acto de idolatría o de devoción mundana. No es esto lo que yo estoy diciendo. Pero lo que sí deseo que nosotros pensemos en esta mañana, hermanos, es que seamos honestos y seamos movidos a la reflexión y al autoexamen. Mi propósito no es imponer en nosotros este asunto de una manera legalista, como una camisa de fuerza, pero sí llamarnos a la introspección, con la ayuda del Espíritu Santo y reevaluar nuestros hábitos diarios. ¿Y a qué dedicamos mayormente nuestro tiempo? En palabras del Señor Jesús, donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Atesoramos nosotros la adoración familiar? ¿Es algo que verdaderamente valoramos como Dios lo valora en su palabra? Hermanos, toda disciplina o ejercicio espiritual trae consigo una dificultad, una lucha. Repito, no estoy haciendo de esto un asunto de mero legalismo, hermanos. Toda disciplina o ejercicio espiritual trae consigo una dificultad, una lucha. La razón, nuestra naturaleza pecaminosa.
Estamos en el estado de gracia. Aún no se ha quitado de nosotros el remanente de pecado. Claramente lo enseñan las Escrituras. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, como toda disciplina, la adoración familiar es el resultado de un esfuerzo o determinación, una resolución cristiana. Si nosotros no resolvemos, no determinamos, no decidimos levantar una bandera en nuestros hogares de adoración a Dios diaria y continuamente, nosotros nunca nos preocuparemos por honrar a Dios por medio de este bendito deber. Puede que en el caso de algunas familias la práctica de dicha disciplina no sea tan gravosa o pesada. Benditos hogares piadosos. Sin embargo, es posible que en el caso de otras sea un verdadero desafío ser fieles al Señor en esto. Dios ayude a estos hogares. Con el propósito de animarnos a llevar a cabo este bendito y beneficioso deber, quisiera hacerlo por medio de las palabras del puritano Thomas Boston, cuando dijo: la adoración familiar es un deber cristiano, y todo deber y el cumplimiento del mismo yace en la determinación con la que estemos resueltos a llevarlo a cabo. Repito, la adoración familiar es un deber cristiano y todo deber y el cumplimiento del mismo yace en la determinación con la que estemos resueltos a llevarlo a cabo. Continúa diciendo, siendo entonces un asunto de la voluntad y la determinación, debemos depender de Dios en ello, pues solo Él puede producir en nosotros tanto el querer como el hacer. Estaba claro el hermano Boston. No depende exclusivamente de nosotros, hermanos. Dios ha prometido perfeccionar su obra en nosotros. Él ha prometido llevar nuestros hogares cada vez más cerca del propósito por lo cual Él los constituyó. Y en esto podemos descansar. Si somos verdaderamente creyentes y hemos descuidado por muchos años tal vez este deber por falta de instrucción, por ignorancia o por las razones que sean, incluso por nuestro mismo pecado, sabiendo que esto es bueno, Dios ha prometido declarar la voluntad de su pueblo y producir en sus ovejas un amor que sea capaz de seguirle hasta el fin. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Alguien dijo: entre más disciplinados somos, más libres seremos. Entre más disciplinados somos, más libres seremos. La disciplina nos libra de ser esclavos de nosotros mismos y de nuestra inconstancia, así como del ocio y de los malos hábitos. Aquel que tiene la gracia de ser disciplinado, no solamente en este asunto, sino en todos los asuntos que competen a la vida espiritual, será mucho más útil en las manos de Dios, pues se limpiará de todas las cosas que le impiden obtener un mayor crecimiento en gracias espirituales de todo tipo. Era esto lo que hacía el apóstol Pablo. Él decía que se golpeaba a sí mismo, pero estos azotes no eran
azotes físicos, sino que golpeaba su voluntad y la sometía a la obediencia a Cristo, así como también aconseja en otra ocasión. Un ejemplo precioso y desafiante de disciplina lo hallamos en Daniel, quien no solamente se disciplinó junto a sus amigos a no contaminarse con la comida del rey, sino que para este y todo ejercicio espiritual dependía de Dios en oración. Daniel capítulo 6, verso 10 nos dice que él entraba en su casa y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Daniel tenía la gracia de ser un hombre disciplinado. Por esta razón, muchas gracias espirituales pueden ser vistas en su carácter, y la Biblia declara, de hecho, el carácter piadoso de este hombre, digno de imitar por nosotros. Pero no quiero apuntar a un hombre fútil como nosotros, sino a uno mayor, uno que dejó sus pisadas para que las siguiéramos. Y este es nuestro Salvador, nuestro sumiso y dependiente Salvador, quien nos dio ejemplo de profunda disciplina y devoción al Padre en oración. La Escritura nos dice en repetidas ocasiones en los Evangelios que Él se retiraba al monte a orar. Y Jesús se retiró al monte a orar. Esta era la disciplina constante de Cristo y su ministerio. En todo lo que Él llevaba a cabo, Él lo ponía delante del Padre en oración, enseñándonos a nosotros cuánto necesitamos diariamente depender de Dios para poder agradarle. Pues es imposible, hermanos, por nosotros mismos cumplir el más mínimo de los deberes cristianos, a menos que el Espíritu Santo produzca esto en nosotros y eso sea agradable para Dios. Es lo que hemos estado estudiando. Somos incapaces de producir un bien que coopere para nuestra conversión, para nuestra salvación. Sin embargo, en cuanto a nuestra santificación, tenemos un tremendo deber, una tremenda responsabilidad, un compromiso. Pues nosotros nos llamamos cristianos, seguidores del Señor Jesucristo. Habiendo dicho esto, quisiera que respondiésemos a la pregunta: ¿cómo debemos practicar la adoración familiar? Debido a la naturaleza grupal de la adoración familiar y su carácter devocional, para poder responder el cómo, lo haremos respondiendo previamente otras interrogantes como: ¿en qué consiste? ¿Quién la debe dirigir? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué forma? Y así. Y en primer lugar, responderemos a la pregunta: ¿quién la debe dirigir? ¿Quién debe dirigir la adoración familiar? Aunque la respuesta parezca ser demasiado obvia, quisiera decir que no hay miembro de una familia cuya piedad tenga tanta importancia para el resto de la familia como el padre o cabeza de hogar. No hay miembro de una familia cuya piedad tenga tanta importancia para el resto de la familia como el padre o cabeza de hogar. Y no hay nadie
cuya alma deba estar tan directamente influenciada por el ejercicio de la adoración a Dios diariamente. En el hogar donde la cabeza de familia es tibio o mundano, hará que el frío recorra toda la casa. Hará que la mundanalidad sea el norte de esa familia. Y si se da alguna feliz excepción y otros le sobrepasan en fidelidad a Dios, será de mucho pesar para Él. Pues Él es quien mediante sus instrucciones y su vida debería proporcionar una motivación vigorosa a su esposa e hijos a la adoración a Dios. De lo contrario, hermanos varones, si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente somos regenerados por el Espíritu Santo, tarde o temprano llegará la convicción de pecado a nuestros corazones y nuestra tristeza se aumentará. El quebranto vendrá, no se tardará. El hombre que no lleva a cabo este deber, tarde o temprano sentirá culpabilidad en el caso de ser negligente. Y verá las consecuencias al ver que su esposa y sus hijos tengan que buscar dirección espiritual en otro lugar que no sea su esposo o su padre. Donde la cabeza de la familia es un hombre de fe, de afecto y de celo, que consagra todas sus obras y su vida a Cristo, resulta muy raro encontrar que el resto de su familia piense de otro modo. Y lo contrario también es verdad. Donde el hombre es piadoso, el resto de los miembros de la familia se verán atraídos, persuadidos a adorar al Dios a quien él adora. Aún los que no han recibido la gracia de creer en el Señor Jesucristo, por causa de su ejemplo, con seguridad vendrán a los pies de Cristo. La Escritura nos enseña esto. Ahora bien, uno de los medios principales para fomentar estas gracias individuales en la cabeza de hogar es su ejercicio diario de devoción junto a su familia. Si hay algo que motiva a un hombre de verdad, un hombre según la palabra de Dios, con una masculinidad y hombría bíblica, es que él sabe que tiene una esposa y tiene unos hijos que dependen espiritualmente de él. He aquí la motivación. Pues al cabeza de hogar le incumbe más que a él y que a todos los demás, pues él es quien preside y dirige, quien selecciona y transmite la preciosa palabra de Dios y quien conduce también las súplicas, las confesiones de pecado, las acciones de gracias y las alabanzas en común. Entonces, si hay algún deber que debe producir verdadera y genuina piedad de un hombre, es la adoración familiar. Es saber que él tiene la responsabilidad diaria de llevar a los miembros de su familia delante del altar de Dios. Para él, la adoración familiar debe equivaler a un acto adicional de devoción personal en el día. ¿Escucharon bien? Para el hombre de Dios, la adoración familiar equivale a un acto adicional de devoción personal en el día. Pero es mucho más que esto. Es un acto de devoción en el que su afecto
y su deber para con su casa son llevados de forma especial a su mente, y en el que él se pone en pie y defiende la causa de Cristo de todo lo que él aborrece, y hace que otros amen, los integrantes de la familia, todo lo que Dios ama. Él tiene un gran privilegio. Tiene una manada pequeña. Es el pastor de este rebaño, de su esposa y de sus hijos. Es por esta razón que situamos la adoración familiar entre los medios más importantes de revivir y mantener la piedad de aquel que la dirige. Si un esposo y padre es fiel en su devoción privada y familiar, hermanos, este será un manantial de bendiciones espirituales para su familia y para todos los que le rodean. Repito, si un esposo y padre es fiel en su devoción privada y en su adoración familiar, será un manantial de bendiciones a su familia y a todos los que le rodean. Pero, ¿qué si él no puede por X razón? Si él está enfermo, si está de viaje, su ayuda idónea debe asistirle en esta labor. Ambos tienen el deber de criar hijos para Dios. El deber es de ambos, principalmente del hombre, de la cabeza del hogar, del padre, del esposo, pero también de la esposa y madre. De hecho, ¿no es acaso la madre quien pasa más tiempo junto a los hijos? En ocasiones, por asuntos de trabajo o de viaje, el padre tendrá que ausentarse. Y es entonces donde la madre piadosa no descuidará lo que con tanto esfuerzo su esposo ha construido, sino que ella no solo mantendrá en pie la adoración familiar, sino que le dará su toque especial. Pues no es lo mismo, y los hijos saben de lo que estoy hablando, cuando el padre dirige el culto familiar o cuando el padre no está y la madre es quien lo hace. Hay un toque especial, un toque distinto. Y en esta variedad Dios también se regocija y da también razones en abundancia para que la mujer piadosa, como dice la mujer virtuosa, como dice Lemuel de su madre, ¿verdad?, instruya a sus hijos en el camino del Señor. De hecho, por eso él la llamaba así, bienaventurada. Y en el caso de las madres solteras, divorciadas o viudas, la madre se debe encargar infelizmente de suplir lo que el padre no suple. Pablo dice a su amado discípulo Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Su abuela y su madre son citadas por el apóstol. Aparentemente Timoteo no pudo contar con un padre cristiano ni con un abuelo creyente. Pero él, el apóstol, cita el nombre de su abuela y de su madre. Hechos 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, Pablo, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Vemos que se destaca la fe de la madre en contraste a la impiedad del padre. Interesante. Dios también usa a las mujeres cristianas solteras, divorciadas o viudas para guiar a sus hijos en el temor al Señor. Muchos son los testimonios de conversiones cuando escuchamos las oraciones de mi madre, las palabras de mi madre, de mi abuela, me guiaron a los caminos del Señor.
Aun cuando yo estaba lejos del Señor, me retumbaban en mi conciencia. Madre cristiana, no te desalientes. Aún en medio de la rebeldía de tus hijos, no te desalientes. Sé de ejemplo, predica la palabra, vive de tal manera que ellos puedan ver en ti a la mujer virtuosa. Y Dios te conceda el hecho de verles caminar con Cristo. En segundo lugar, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste la adoración familiar? Básicamente, la adoración familiar consiste en la reunión de la familia con el propósito de rendir culto a Dios. Por medio del estudio, enseñanza y lectura de las Sagradas Escrituras, acompañada de abundante oración delante del trono de Dios y de hermosos salmos e himnos y cánticos espirituales. Acerca de esto, el puritano Matthew Henry afirmó: aquellos que oran en familia hacen bien. Los que oran y leen las Escrituras hacen bien. Pero los que oran, leen y cantan son los que mejor hacen. Hermanos, la realización de este deber puede ser usado adicionalmente lleno de diferentes herramientas didácticas. La creatividad reverente será una gran herramienta para nosotros. Por ejemplo, en el caso de niños más pequeños, donde hay hogares, en los hogares donde hay niños más pequeños, la lectura de un versículo o dos en voz alta y la repetición del mismo a modo de memorización es una buena forma de llamar la atención de ellos e involucrarlos en la adoración. En el caso de niños más grandes o adolescentes, lean un pasaje de las Escrituras, memorícenlo juntos y lean un proverbio y aplíquenlo. Hagan unas preguntas sobre cómo aplicar estos versículos a la vida cotidiana. Que no se quede únicamente el asunto en mera instrucción, en puro academicismo o intelectualismo, sino que pueda penetrar sus corazones. ¿Y cómo hago yo si tal cosa? Muchas veces son nuestros propios hijos quienes nos generan el mejor escenario para esto. Papá, y tú allí te dispones, te sientas, tomas tu Biblia y compartes con ellos la Escritura. Les guías en medio de una adoración genuina a Dios. Cada detalle, cada tiempo, cada momento de oración, cada lectura, nunca será olvidada por ellos. Por más pequeños que sean. Añadan el uso de otro tipo de literatura aparte de la Biblia también, pero sin sustituir la palabra de Dios. El uso de biografías inspiradoras o historias como El mártir de las catacumbas, El progreso del peregrino, Guerra Santa, entre otros. El uso del catecismo también es ideal, así como el uso y memorización de las confesiones y credos que nosotros abrazamos. En esto consiste la adoración familiar. No es demasiado difícil, hombre de Dios. Escucha bien. No creas a la mentira que tú mismo te has inventado, que tal vez Satanás te ha reconvenido en pensar que necesitas un PhD o un doctorado en divinidad para poder guiar a tu familia en la adoración familiar. Mentira del diablo. No necesitas ser un gran teólogo, necesitas ser un teólogo. Estudiar a Dios, su palabra, guiar a tu familia en las cosas más sencillas, en lo que tú mismo has entendido de la palabra de Dios. No se requiere que seas un teólogo. No pongas esto nunca como una excusa.
Porque fácilmente nosotros nos convencemos de esto. ¿Y qué le voy a enseñar yo? Y que no, imagínense mi familia, no, en comparación a fulano, a mengano, no, yo no soy un maestro de la Biblia, yo de broma sé leer. Hermano, lee las Escrituras. Si puedes, explícala a tus hijos y a tu esposa. Eso servirá grandemente y mostrará a ellos que a ti te importa Dios y ellos. Que te importa la adoración al Dios que te salvó y el beneficio de las almas de aquellos a quienes sirves. En tercer lugar, ¿dónde hacer el culto de adoración familiar? En este particular, la libertad domina. Sin embargo, cualquiera que sea la habitación que escojamos, asegurémonos de que sea la más idónea en cuanto a clima e iluminación. Y sobre todo, que sea en la que haya menos ruidos y distracciones. Antes de comenzar, apaga el teléfono. O colócalo en modo avión si necesitas utilizar alguna aplicación en el mismo. Los hijos deben entender que la adoración familiar es la actividad más importante del día y que no debe interrumpirse ni ser sustituida por nada. El dónde es importante. El dónde es importante. Yo particularmente, nosotros, en ocasiones nos hemos dado cuenta que hemos elegido algunos lugares y vamos rotando hasta que conseguimos el lugar adecuado. Por las distracciones, por el calor, por la falta de iluminación, entre otras cosas. Es importante. Cuarto, ¿cuándo hacer la adoración familiar? El cuándo, hermanos, este aspecto de la adoración familiar es importantísimo, ya que de ello dependerá mucho, en mucho nuestra constancia en nuestra disciplina de adoración familiar. De manera ideal, la adoración familiar debería llevarse a cabo 2 veces al día. ¿Qué? Sí, por la mañana y por la tarde. ¿Saben por qué? Les daré solo una razón. La conversaba con mi suegro el domingo pasado. La religión cristiana es una religión que proviene del judaísmo, ¿cierto? Nosotros creemos que Dios ha hablado a su pueblo a través de toda la Escritura, ¿cierto? No diseccionamos, no separamos el antiguo pacto del nuevo en un sentido en el que no tienen ningún tipo de relación. Por el contrario, Dios nos ha dado abundantes ejemplos en el antiguo pacto para que nosotros podamos interpretar los mandamientos del nuevo. Por esta razón, ¿qué sucedía entonces en la familia judeo-cristiana, me voy a decir, no judía? ¿Qué sucedía? Bueno, en la administración del antiguo pacto se santificaba el principio y el final de cada día mediante el ofrecimiento de un sacrificio matutino y otro vespertino, así como las oraciones de la mañana y de la tarde. Hermanos, si el pueblo del antiguo pacto tenía una revelación menor que la del nuevo pacto, ¿no tendrá la del nuevo pacto mayor motivación para llevar a cabo la adoración familiar 2 veces por día? El directorio de adoración de la Asamblea de Westminster declara: la adoración familiar que debería realizarse por cada familia cristiana es generalmente por la mañana y por la tarde, y consiste en oración, lectura o enseñanza de las Escrituras y alabanzas cantadas. Pero para algunos, a causa de su ritmo de vida,
La adoración familiar es posible solamente una vez al día. De una manera u otra, los cabezas de familia deberían ser flexibles y sensibles al programa de actividades de los miembros de la familia y mantener involucrados a todos. No dejar por fuera a fulano o a mengano, sino procurar un horario donde podamos estar todos en la adoración familiar. Cuando no podamos cumplir con los horarios establecidos, replanteémonos. Evaluemos nuevamente si el cuándo que hemos elegido es el cuándo más idóneo. Esto nos ayudará, hermanos, a ser constantes en este deber. Si no, pasará muy poco tiempo en el que conseguiremos muchas excusas y volveremos nuevamente a descuidar. Cuando no puedan cumplir con los horarios establecidos, apóyense mutuamente. No se recriminen. Que no empiece una batalla entre tú quieres y yo no. Es evidente que no te importa, etcétera, etcétera. Podemos cometer estos errores y herir el corazón de nuestras esposas o de nuestros esposos, aún de nuestros hijos. Si no, llevemos el asunto con madurez, con humildad, conociendo todas nuestras debilidades y inclinaciones, sabiendo que muchas veces y con facilidad nos distraemos y nos ocupamos en otros asuntos. Esto nos servirá, la medida en que nosotros tratemos este asunto con humildad y paciencia, nos ayudará a no colocar un ambiente hostil cuando vayamos a la adoración familiar. ¿Sí me explico? Es posible que nosotros, queriendo motivar, a veces imponemos, queriendo llevar a otros a adorar a Dios, fastidiamos en la manera en que lo decimos, porque somos impacientes, porque somos arrogantes, porque nosotros sí somos espirituales y los otros no son tanto como nosotros. En esto debemos ser maduros. Se requiere madurez para no herir lo que debiera ser un deleite. El momento en el que la familia se reúne a adorar al Dios que le ha salvado. Al Dios que es digno de toda honra. Hay un especial deber para el padre de familia. Él debe prepararse de antemano para poder ministrar a los que sirven. Él tiene una responsabilidad mayor. Él preside, él dirige, él gobierna, él instruye. Sin una devoción privada, personal, ningún verdadero hombre de Dios podrá llevar a su familia a los pies de Cristo. Ninguno. A menos que lo haga movido por el deber únicamente, sin tomar en cuenta que esto agrada a Dios, a menos que lo haga para que no tener que escuchar a su esposa y a sus hijos recriminárselo. Pero, ¿estás desalentado, querido hermano? ¿No consigues motivación suficiente para llevar a tu familia al Señor? Te reto. Pídele a tu familia una semana antes. Dile a tu familia, no vamos a tener adoración familiar esta semana. Yo necesito estar con el Señor. Pasa tiempo a solas con el Señor. Y te aseguro que tendrás innumerables motivaciones para llevar a tu familia delante del altar de Dios. Te sobrarán enseñanzas, aplicaciones, te sobrarán motivaciones.
Finalmente, durante la adoración familiar, no perdamos de vista los siguientes objetivos. Primero, que debe ser breve. Bueno, hermano, pero usted no dice que tiene que ser abundante enseñanza, abundante oración. Sí, abundante en el buen sentido de la palabra, con sustancia. Richard Cecil dijo: haz que la adoración familiar sea breve, agradable, sencilla, tierna y celestial. Cuando es demasiado larga, los niños y también los no tan niños se vuelven intranquilos y pueden ser desanimados. Un periodo de 30 minutos de adoración familiar podría dividirse de la siguiente manera: 15 minutos para la lectura y enseñanza de las Escrituras, 5 minutos para leer una porción diaria de un libro edificante, 5 minutos más para cantar y 5 minutos más para la adoración. 2 veces al día, más que suficiente. Pero por breve que parezca, muchas veces nos sobran las excusas para no llevarlo a cabo. En segundo lugar, coherencia y constancia. Hermanos, más vale tener 20 minutos de adoración familiar cada día que probar periodos más extensos, unos cuantos días, por ejemplo, 45 minutos, 1 hora y media, y el lunes comencé con 1 hora y media de adoración familiar, el martes comencé reduje a unos 45 minutos porque vi que se cansaron, pero entonces el miércoles no lo hago, el jueves tampoco, el viernes menos, el sábado me acuerdo porque mañana es el día del Señor, que hay que preparar nuestros corazones, y entonces tomo unos minutos para hacerlo. No, en vez de hacerlo tan extenso, hagámoslo intenso. ¿Sí? En vez de hacerlo tan extenso, hagámoslo intenso, conciso, con sustancia, con deseo de Dios. Pero hagámoslo. La adoración familiar, hermanos, nos proporciona el maná que cae cada día a la puerta de la tienda para que nuestras almas se mantengan vivas. En un desierto como en el que vivimos, donde muchos oasis nos proponen un agua que satisface, solo la adoración familiar nos dará agua viva, agua de vida, abundante para nosotros. No nos permitamos más excusas para evitar la adoración familiar. Si pierden el dominio propio, por ejemplo, con uno de sus hijos o con su cónyuge, no digan: sería una hipocresía dirigir la adoración familiar de modo que esta noche no la vamos a hacer. No tenemos por qué escapar de Dios en esos momentos en los que pecamos contra nuestros familiares, contra los miembros de nuestra familia. Más bien, debemos regresar a Él como el publicano, arrepentidos. Empecemos pidiendo perdón a los que hemos ofendido, y especialmente oremos a Dios pidiendo perdón delante de nuestros familiares. Así, nuestra familia nos admirará por nuestra humildad y respetarán aquella bendita hora y le darán la importancia que ella merece. Aprenderemos a ser más tolerantes con las debilidades los unos de los otros, siempre y cuando confesemos nuestros pecados y procuremos seguir al Señor con sinceridad. En la medida en que nosotros veamos que aquellos con los que vivimos también son pecadores, pero son pecadores salvados por gracia,
que viven una vida cristiana como el mismo Martín Lutero la describió. Está determinado que la vida cristiana para el cristiano sea toda arrepentimiento. Todos debemos aprender que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento no era descalificado por ser un pecador o por pecar, pero sí tenía que ofrecer un sacrificio primeramente por sí mismo antes de poder presentar a aquellos a quienes dirigía y los pecados que ellos habían cometido. Tampoco quedamos descalificados por el pecado confesado, porque nuestra suficiencia está en Cristo y no en nosotros mismos. Cuando confesamos nuestros pecados, no estamos colocándonos en una posición inferior. No estamos diciendo con esto que hemos sido descalificados por Cristo para siempre. Por el contrario, es un acto de humildad al que la Biblia misma nos ordena a que nosotros confesemos nuestros pecados los unos a los otros. ¿Para qué? Para que nuestras relaciones sean sanadas. Y de hecho, para que algunos de los que están entre nosotros, están enfermos, sean sanados. Así nos enseñó el pastor en la carta de Santiago. Hermanos, dirijamos la adoración familiar con mano firme, paternal y un corazón blando y sensible al Señor. Aun cuando estemos cansados, después de un largo día de trabajo, oremos pidiendo fuerzas al Señor para llevar a cabo nuestro deber. Recordemos que Cristo fue a la cruz por nosotros. ¿En qué forma? ¿En qué manera? Agotado y cansado, azotado, flagelado, pero nunca dio un paso atrás en su misión. Sigamos sus pisadas, cumplamos la misión. Al negarnos a nosotros mismos, veremos cómo Él nos fortalece durante la adoración familiar. En tercer lugar, solemnidad esperanzada. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, nos dice el Salmo 2. Es necesario que mostremos solemnidad, temor y fe, arrepentimiento y confianza cuando estamos en medio de la adoración familiar. Hablemos con naturalidad, pero seamos reverentes, enseñémosle a los miembros de nuestras familias que es un tiempo sagrado, bendito, de reverencia a Dios. Consejos finales sobre cada tiempo en específico. Hermano, durante la lectura y enseñanza de las Escrituras, debemos ser lo más claros y sencillos posibles. Esforcémonos porque nos entiendan y verifiquemos que así sea. Seamos doctrinalmente correctos. Recordar que se trata de las almas de aquellos a quienes deseamos ver junto a nosotros en la eternidad, en el cielo, es una motivación importante durante la enseñanza de las Sagradas Escrituras, queriendo ganar el corazón de aquellos a quienes ministramos. Cuando oremos, seamos breves y precisos, naturales, pero solemnes. Confesemos nuestros pecados y busquemos el perdón divino. Demos acciones de gracias a Dios por todas las misericordias recibidas, tanto espirituales como físicas o materiales. Oremos por la salvación de los perdidos. Esto comunicará a nuestros hijos que esta es la misión de todo verdadero cristiano: salvar almas. Oremos al Señor por nuestros líderes, tanto los de nuestra nación y en especial los de nuestra iglesia, por nuestros pastores, por sus familias. Oremos por las necesidades de los hermanos que conocemos, por la expansión del reino de Cristo en nuestra nación y en el mundo entero, por el fortalecimiento de la iglesia
en este tiempo de sufrimiento, en este tiempo de crisis y escasez. Es importantísimo nuestra oración. Nos sostendremos los unos a los otros en la medida en que oremos los unos por los otros. Suelen decir algunos, pedir, por favor, sosténme en oración. Manténme en oración. Cuando cantemos, la Escritura dice que debemos hacerlo con el entendimiento, pero también debemos hacerlo con fervor y pasión. ¿Qué debemos cantar? Canciones doctrinalmente puras. Preferiblemente, hermanos, cantemos la Escritura. Los salmos e himnos espirituales que contienen las Sagradas Escrituras son, sin duda alguna, los mejores a ser cantados. Finalmente, amados hermanos, con esto y con el corazón en la mano, deseo que el Señor nos ayude. Necesitaremos mucho del Señor para poder honrarle en este asunto. Creo que hay mucho de lo cual arrepentirnos. Estoy convencido que ha sido mucho el tiempo que hemos perdido en otras cosas. Hubiésemos podido ya con nuestras familias haber leído la Biblia unas cuantas veces, de etapa a etapa. Hubiésemos podido memorizar mucho más las Escrituras. Hubiésemos podido orar por la salvación de otros. Asimismo, también crecer en gracias espirituales y piedad. Pero hay una buena noticia. No es tarde aún. Estamos aquí. El Señor ha querido concedernos los años que nos ha concedido y días por delante para ver crecer a nuestros hijos en el Señor, para ver fortalecidos nuestros matrimonios por medio de este bendito deber. Josué 24, 14 y 15 dice la palabra del Señor, y con esto finalizo. Palabras de Josué al pueblo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitaban, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. El Señor bendiga a su pueblo y nos conceda ser fieles en esto. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, lo primero que queremos hacer es pedirte perdón por el descuido de este bendito oasis que tú nos has dejado para estar contigo y nuestras familias. Perdónanos, perdónanos porque hemos dado la primacía, Señor, a nuestros gustos, al entretenimiento, a gustos personales, a inclinaciones de cualquier tipo. Y no, Señor, a lo que debe tener la primacía, el primer lugar, Señor, en nuestras familias. Un altar encendido a Jehová. Por ello te pedimos perdón y creo, Señor, fielmente que nunca no habrá lágrimas suficientes para esto, Señor. Pero estamos seguros que en Cristo hay perdón.
y hay esperanza. Te rogamos que por favor nos ayudes en nuestra debilidad, socórrenos. Haz que tu Espíritu nos mueva y produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Permítenos ser constantes. De hecho, danos la valentía para preguntarnos, los varones, los unos a los otros: hermano, ¿cómo vas con la adoración familiar? Que seamos, Señor, lo suficientemente maduros para responder con honestidad y decir las verdades que se tengan que decir, pedir la ayuda que se tenga que pedir, dar consejos, motivarnos mutuamente. Señor, porque de esto dependerá, Señor, el crecimiento en tus caminos, el obedecerte, el honrarte, el soportar la tentación, el tener gozo en medio de la aflicción. Siendo esto así, permítenos, Señor, que no seamos negligentes y pequemos contra nuestras propias almas y de las de aquellos a quienes has colocado bajo nuestro cuidado. Ayuda a los solteros y las solteras a que su devoción personal con Cristo hoy, Señor, sea tan intensa que cuando entren al matrimonio, Señor, la misma pueda ser un revulsivo del uno hacia el otro para moverlos a la adoración familiar. Señor, hay muchas cosas que quisiéramos pedirte, pero por falta del tiempo, Señor, y por aprovecharlo bien, Señor, te pedimos gracia abundante para los peores pecadores. Obra en nosotros para el bien de tu iglesia, te lo pedimos, buen Señor, en Cristo. Amén.